Y hoy seguiremos también nuestro rumbo entrando directamente en la zona norte de este área, que confluye en la parte trasera de la Iglesia Mayor, la conocida Plaza de la Libertad, antiguamente Plaza de Armas de Motril, que estaba defendida por una muralla y por un foso. Parte precisamente de la plaza la ocupó el Panteón, lo que era el antiguo cementerio de Motril. Y también en esta zona se edificaron gran parte de los mejores edificios civiles de Motril, los cuales solo se conservan en el centro de nuestra localidad, concretamente en la Casa de Adultos y la Casa de la Condesa, ambos también seguramente de finales del siglo XVII, aunque modificados posteriormente en el siglo XVIII. Los dos edificios eran de la familia Ruiz de Castro. También daremos luz a la figura de Pedro Moreu, conoceremos la calle del Embudo y tantas otras cosas que merecen la pena sobre nuestra historia. Así que bienvenidos a nuestra alquería, comenzamos. Y ya una vez arriba de la calle Cardenal Belluga, estamos prácticamente entrando en la Plaza de la Libertad, como no, el callejón de la Sacristía. Nos encontramos ya con la parte trasera de la Iglesia Mayor. Aquí mucho que contar también. También, hoy esta calle Sacristía se conoció con el nombre del Callejón de la Pieza. De la Pieza. Sí, porque antiguamente cuando la Iglesia Mayor tenía estructura defensiva, aquí se hizo un torreón de defensa, igual que la Torre de la Vela, y tenía un cañón, y la pieza de artillería, la que le dio el nombre a la calle de la Pieza, que después recibe el nombre cuando ya se amplía, se hace la nave crucero y se pone la sacristía en este lateral. Antes estaba al pie de la iglesia, empieza a conocerse como calle de Sacristía, pero originariamente era la calle de la Pieza. Citar que en la calle Cardenal Belluga hay dos callecitas estrechas que dan acceso al barrio del Curucho, o la calle Sacramento, porque estuvo la Hermandad del Sacramento, y en la calle de las Quintanas, de una familia muy conocida, los Quintanas, que vivían en esa calle, y viene el nombre de la calle, ¿no? Calleja de las Quintanas o calle de las Quintanas. Y aquí hoy no existe, pero existió la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ajá, aquí justo detrás de esta placita está el arco de entrada de la capilla, y voló en la época de la Guerra Civil y no se restauró, igual que no se restauró la capilla de los Dolores por el lado de la Plaza de España. Tampoco se restaura la capilla del Nazareno por este lado, se conserva la puerta de entrada y el resto se derribó, pero sí que se conserva la nave de crucero, como decíamos, también con los dos desagües imitando a cañones en la parte superior y con los parapetos en la parte superior, pero la capilla del Nazareno no se reedificó. Aquí a partir de aquí seguramente hubo otro trozo de muralla que recorría toda la fachada de la iglesia antigua, y que también con sus parapetos hubo un foso, hubo un rastrillo, hubo evidentemente una puerta que se levantaba, y a este trozo empezaba el inicio de la iglesia mayor, una puerta levadiza, el inicio de la plaza de la iglesia, o originariamente en su primer momento Plaza de Armas, que es el nombre original de lo que hoy nosotros llamamos la Plaza de la Libertad.
Bueno, pues hemos llegado a nuestra plaza de la Libertad, lógicamente hablando sobre todo de la Iglesia Mayor bastante, aunque lógicamente haremos nuestro programa con mucho detenimiento en nuestra iglesia, uno de los monumentos quizás de los más importantes, ¿no? El más importante sin duda que tenemos aquí en Motril. Y esta plaza de Armas, ¿no? Originariamente fue la Plaza de Armas, originariamente entendida la Iglesia Mayor como un edificio militar a la misma vez que religioso. Esta parte de la plaza se dedica al sitio donde ensayaban los ataques y era pues la Plaza de Armas. Después es conocida como Plaza de la Iglesia, durante mucho tiempo era la Plaza de la Iglesia, y después cuando vivió Pedro Moreu en una de estas casas que todavía quedan, la plaza se reforma, el alcalde Pedro Moreu Espinosa el que reforma la plaza y se conoce el ayuntamiento en homenaje al alcalde. Cuando muere el alcalde le da nombre a la plaza y le pone Plaza de Pedro Moreu. Y después de la guerra se sigue llamando, se olvida el nombre de Pedro Moreu, se sigue llamando Placeta de la Iglesia popularmente y después a la Plaza de los Mártires se dedica, pues después de la guerra, un nombre muy típico de los nombres que se le dan a las calles, Plaza de los Mártires, y como estuvo el centro de la Falange, la que fue la casa de Pedro Moreu, pues también Placeta de la Falange. Hasta que cuando llega la democracia se le cambia el nombre de Plaza de los Mártires por Plaza de la Libertad, que es el nombre actual, pero ha recorrido a lo largo de la historia, ha recorrido desde Plaza de Armas en el siglo XVI a Plaza de la Libertad a partir del siglo XX. Es una plaza, la verdad, es una plaza muy bonita de Motril. Hoy en día se restauró a finales del siglo XX, pero conserva un poco la estructura que en 1880 le dio Pedro Moreu, el alcalde que vivía en esta casa donde hoy está el centro de adultos. El alcalde Pedro Moreu Espinosa es el que arregló esta plaza enterrando el cementerio que aquí había. Eso te iba a comentar, porque aquí teníamos una parte de la plaza era el cementerio de Motril, pero que no se trasladaron ni siquiera lo enterraron directamente y reformó esta plaza con este tipo de banquitos alrededor y con la rejería, no es hoy la original, pero sí la rejería. Y igual se hizo en la Plaza de España. La Plaza de España era exactamente igual, el modelo de decoración de la Plaza de España exactamente igual a la Plaza de la Libertad. Precisamente por eso nos encontramos que estamos en un montículo. Estamos en alto. Estamos en un montículo donde todas las calles, todas son puestas hacia abajo, precisamente porque estamos por ese entierro, ¿no? Ese entierro y porque da acceso a la calle que unía, que hoy llamamos Camino de las Cañas, pero originariamente unía la ermita de San Roque con la ermita de San Sebastián, la calle que unía las dos ermitas. Y es tan alto, incluso en la calle Jamín, que es la que da acceso por un lado al Camino de las Cañas, existía otra calle paralela que hoy tampoco existe. Es decir, que también salía la Rambla del Manjón, otra calle que perpendicular a la calle Jamín. En mitad, ¿no? En mitad, prácticamente, que daban salida. Y por el otro lado, la calle Tahona, es decir, la calle Tahona, calle Gloria, que ya daba acceso al barrio del Curucho, a la Plaza del Sol y el barrio del Curucho. El edificio, toda la fachada sur, la ocupa la Iglesia Mayor. Hoy le falta una nave, porque se derribó una nave que salió con destrozos con el polvorín y tampoco se reconstruyó. Y la torre de la iglesia, que es también del siglo XIX, y lógicamente pues queda con este aspecto tan curioso la plaza. Quizás el edificio ha mantenido ese aspecto mudéjar, muy bonito, incluso la restauración de la torre, porque la original se cae en los terremotos de 1804 y en 1817 se levanta la que tenemos hoy, Torre de Campana. También se hizo en el estilo mudéjar con el ladrillo visto. Y todavía, curiosamente, como debió faltarle dinero, seguramente no cerraron los agujeros de los andamios, que son todos estos agujeros que tiene la torre ahí, son los agujeros de los andamios. No los cerraron, ¿no? Y se quedó así a medio terminar la torre. Y la plaza siempre ha sido el centro de muchas manifestaciones, también más de tipo religioso, mientras que la Plaza España ha sido religiosa, política, sociales y tal. Esta se quedó más para
aspectos religiosos, fundamentalmente la plaza de la iglesia. No has comentado sobre la casa del centro de profesorado actualmente, pero la de Torre Isabel la tenemos también. Son la dos casas que son muy curiosas, quizás sean las dos casas, de las pocas casas que quedan en Motril y que se han rehabilitado las dos, ¿no? Una, la casa de Pedro Moreu, las dos fueron de la familia Ruiz de Castro en el siglo XVIII. Y la familia Moreu adquiere una de ellas y vivió Pedro Moreu, como decía, alcalde de Motril, fue el alcalde que le pilla los terremotos, el cólera, es decir, el hombre no tuvo una alcaldía fácil en aquellos años, lo pilló todo y aquí vivió Pedro Moreu hasta que la casa fue expropiada después de la guerra y dedicada pues a casa de la Falange en esa época, y la casa de la familia Moreu Gisbert, que eran primos además, ¿no? De los condes de Torre Isabel, que sí se ha conservado, la restauración se hizo en mejores condiciones, esta tenía patio central y también desapareció cuando se restaura, y la casa de Torre Isabel, que también perteneció a la familia Ruiz de Castro, eso sí se ha conservado mejor. Posiblemente las dos son de época parecida, debían ser del siglo XVIII, existen las dos, perfectamente en el catastro de Ensenada existen los dos edificios, y otros dos edificios, dos palacios que existían en este lateral, uno de ellos fue a la Academia de Don Germán, y otro también en la esquina que decían que había sido el Palacio de los Bellugas, y que se derriban para hacer este magnífico edificio. En los años 70, finales de los 60, principios de los 70, se derriban esos dos palacios que seguramente también serían del siglo XVII. Cuando uno ve las fotos de esta plaza en los años 60, o se echan al mar a la cabeza, cómo se pudieron derribar aquellos edificios. Y esta plaza formó parte de lo que en Motril se conocía con el nombre del Panteón, el cementerio de Motril. El cementerio segundo de Motril, porque el primero estuvo en la Huerta de los Agustinos, en lo que hoy es la Huerta de los Agustinos, donde hoy está construida la escuela profesional de los agustinos. Era normal construir el cementerio en la parte trasera, la parte de atrás, normalmente pero muy cerca, ese cementerio era el musulmán, se llamaba la Huerta Makbar, que significa la Huerta del Cementerio, y estaba a la espalda de la mezquita mayor de los musulmanes. Cuando se construye la iglesia, deciden construir aquí el cementerio para los moriscos. Están los documentos, se conservan los documentos de la adquisición de todo el terreno de la parte de atrás de la iglesia hasta la Rambla del Manjón para construir el cementerio, pero como después expulsan a los moriscos, ya no se utiliza como cementerio morisco, ya no era tan necesario tener un cementerio tan grande, y se hace un cementerio un poco más pequeño, que después tuvo problemas de ampliación y tal, y fue el cementerio cristiano original. El otro se usó en los primeros años del Motril cristiano, se debió sacralizarse y usarse como cementerio cristiano, y después se usa este, que seguramente ocuparía pues un trozo de la Plaza de la Libertad y un trozo de la entrada del atrio de la iglesia que daba acceso. Parte del terreno original para construir el cementerio, como ya no necesitaban un cementerio tan grande, se lo vendieron a Alonso de Contreras para que hiciera su casa aquí. Bueno, pues vamos a continuar nuestra visita, bajamos por el callejón del Cristo de la Buena Muerte, ¿no? El Cristo de la Buena Muerte, como se llama hoy. Así llegamos prácticamente a la recta final de nuestro recorrido, lo que es el entorno de la Plaza de España, sobre todo con el protagonismo de nuestra iglesia mayor. Estamos, donde hemos comentado antes, Manolo, en esta pendiente, donde nos fijamos precisamente, tenemos prácticamente encima del cementerio, ¿no? Encima del cementerio. Encima del cementerio. Estamos calle del Embudo, calle del Panteón, calle Cristo de la Buena Muerte actualmente, y en este lateral de la iglesia mayor, que también habría mucho que contar, ¿no? Sí, bueno, esta es la parte de acceso desde la Rambla del Manjón hacia la plaza de la iglesia. Seguramente toda esta zona estaría ocupada por el cementerio de Motril, que su nombre antiguo era el Panteón,
y la parte de atrás de la iglesia. Originariamente la iglesia tenía dos puertas, esta que estamos viendo aquí y la parte de la Plaza de España. Esta no existía, esta Plaza de la Libertad no existía. Esta parte quizás sea la más antigua, se conserva pues un arco de defensa, un muro otra vez, se conserva el aljibe donde tomaban agua en caso de asedio, la Torre de la Vela, ese adarve que tuvo allí, un trozo de muralla de Motril, pero aquí delante debió haber también unas torres, también con su puerta con rastrillo y tal, y que no se han conservado, se debieron derribar en su momento, y bueno, pues esto se arregló, se hizo su excavación y se arregló. Incluso en la esquina de la torre está la Cruz de las Ánimas, la cruz que contaba la historia que las antiguas procesiones de ánimas de la noche del 31 terminaban en la Cruz de las Ánimas de la iglesia mayor, y efectivamente nadie sabía que estaba, y un día pues la descubrimos que sí, que estaba. Es verdad que se ha conservado la marca en el yeso, ¿no? Pero debió ser una cruz de madera que debió existir ahí, pero al menos se ha conservado la marca en el yeso de esa Cruz de Ánimas. La iglesia, esta parte es una parte absolutamente defensiva, como estaba abierta hacia el barrio del Arrabal del Manjón, absolutamente defensiva. Lo que nos parece desagües allí arriba son por el sitio donde caían las cadenas para el rastrillo, para subir el rastrillo y para subir el puente levadizo, la puerta levadiza para tapar la entrada de la iglesia. Y la torre antigua, esa torre antigua que se cae con los terremotos de 1804, que es la torre original de la iglesia, y después se levanta esta torre por Miguel Firre, ya en 1817 se levanta esta actual torre de las campanas de la iglesia mayor, pero la antigua está ahí tapada, esa es la torre antigua, y esta es un añadido posterior. Es verdad que mantiene el estilo de la iglesia, el estilo mudéjar de la iglesia. Quizás estemos en la zona más antigua de Motril, esta parte de aquí. Algunos cronistas antiguos decían que ese arco que tenemos ahí, que tiene un matacán, tiene un agujero para desde arriba tirarle piedra o aceite hirviendo o agua hirviendo a los atacantes. Sí, en la bóveda prácticamente. Decían que era la antigua puerta una de las antiguas puertas musulmanas de Motril. Eso está sin comprobar, lo cuenta Trodí Lardulla, uno de los antiguos cronistas de Motril, decía que esa puerta era una puerta musulmana de las antiguas murallas musulmanas de Motril. Eso no se ha podido comprobar, pero sí que es verdad que aquí tenemos una de las zonas más antiguas de Motril. Es una zona absolutamente defensiva. Entre el cementerio y la defensa es un poco lo que estamos viendo en esta parte posterior y con un trozo de muralla. Un trozo de muralla que queda todavía ahí. Un trozo de muralla el aljibe que todavía estaba, el aljibe que se tomaba agua desde dentro de la iglesia, se ve el pequeña puerta, acceso, ¿no? Sí, y la puerta pequeñita de muralla, y la torre, y la parte de arriba pues defensiva con la Torre de la Vela, que se construye también a mediados del siglo y como XVI. Las casas ya se solapaban. Sí, se solapaban. Seguramente había una calle, desde la torre debió estar exenta, es decir, en su época cuando se construye no debió tener casas adosadas, porque si no, no servía para nada. Si tuviera casas adosadas, los enemigos podían atacar la torre desde las casas de al lado. Claro. Y seguramente estaba exenta, ¿no? Es decir, no había ningún edificio alrededor. Claro. Que, si no, de tejado en tejado se podía llegar, seguramente esa torre. Ahora mismo está llena de huesos esa torre, ahora mismo está llena del osario del cementerio del Carmen, que cuando se quita el cementerio del Carmen a principios del siglo XX, pues lo metieron aquí, lo metieron en la Torre de la Vela, cerraron la Torre de la Vela, se pueden ver las troneras de la torre y está llena de huesos, tiene el acceso por dentro de la iglesia y está llena de huesos. Lo que hay una lástima es que la fachada se haya enfoscado y no se haya mantenido el ladrillo visto, ¿no? Hubiera mantenido el ladrillo visto, que es la típica arquitectura de cajón de mampostería, y ladrillo visto, que es lo típico de la arquitectura mudéjar. Esta parte de la iglesia es la iglesia antigua. Claro. Se termina de construir en 1514, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XVI, es una iglesia antiquísima, y bueno, el modelo de construcción es ladrillo visto, que es cajón de mampostería con ladrillo visto, y las rafas de ladrillo siempre te dejaban vistas, no se enfocaban para darle esa sensación de fortaleza. Esto además es una iglesia fortaleza, el darle sensación de castillo, ¿no? Si se enfoscaba, perdía la sensación de castillo. Se ve claramente en la nave de crucero, ¿no? En la nave de crucero, que a pesar de ser más moderna,
de principios del 17, no se tocó nunca el enfoscado, sino que se hace como un edificio fuerte, se hace como una torre del homenaje casi, un edificio como torre del homenaje, evidentemente sin ningún tipo de enfoque para no tapar la fortaleza del edificio, ¿no? Y así como se construía, pero bueno, aquí se ha enfocado intentando darle otra visión a un edificio que es tan antiguo y que debería tocarse con cuidado. Claro que sí. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, porque ya prácticamente saldríamos a la Rambla del Manjón, que ya estuvimos el otro día conociendo este barrio de Farax al Manjón, con la casa de Contreras. De Contreras, justamente aquí al lado, en la salida, en la salida. Esta calle se llamó Calleja del Panteón, como decíamos, es mucho más estrecha que lo que hoy es. Por eso los motrileños, que le hemos tenido pues, siempre nombres populares a las cosas, le llamaban la calle del embudo. Calle del embudo. Porque era muy estrechita. Es que parece un embudo. Parece un embudo. Muy estrechita. También se le llamó en una época la calle del Santo Cristo de la Cabrilla. ¿De la Cabrilla? De la Cabrilla, porque en la esquina de la casa de Contreras había una pequeña hornacina con un Cristo de la Cabrilla. No sé, era el patrón de Lújar seguramente. Ajá. Y alguna relación con Lújar. Al final terminó el Cristo de la Cabrilla, como estaba esa hornacina del Cristo, de una imagen que lleva un Cristo con una cabra, pues se le llamó el Santo Cristo de la Cabrilla. Y en época también de Enrique Cobos, creo que fue, en época de la alcaldía de Enrique Cobos, se le puso calle de la Amnistía. Y después, pues, debido a la que estuvo aquí, la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, se conoce como calle del Cristo de la Buena Muerte. Y daba acceso pues al Panteón, que es una calle que además es muy tradicional de Motril, es una calle muy típica de los motrileños, ¿no? Aquí había una magnífica huerta con un moreo de la familia Bustos, un moreo que tenía unas hojas magníficas para los gusanos de seda, la casa de Contreras más para abajo, y esto, que en su tiempo estuvo tapado, era el huerto de Don Salvador, que también estuvo abandonado mucho tiempo, esa parte de atrás de la iglesia, y que yo me empeñé en una época en descubrirla, y efectivamente lo conseguí descubrir un poco. Curiosamente, como anécdota, debajo de esta casa donde está Aecos, hay un refugio de la guerra. En esta zona ya de aquí, ¿no? Sí, ahí debajo hay un refugio de la guerra, se conserva el refugio de la guerra, y es una bóveda bastante grande en el sótano de este edificio, se conserva intacto. Bueno, pues aquí, si te parece, Manolo, lo vamos a dejar, nos vamos a ir planteando ya nuestro próximo programa, y a ustedes simplemente citarles aquí, como siempre, en nuestra alquería, degustando el sabor de nuestro Motril, escarbando precisamente la huella del pasado, teletransportándonos a ese Motril de antaño, de la mano de don Manuel Domínguez. Les esperamos ya el próximo programa aquí en nuestra alquería. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.